Este podcast ha sido cofinanciado por el Programa Europeo de la Red Europea de Empresas, impulsado por la Comisión Europea. Cámara Valencia, como socio del consorcio SEIMED, forma parte de este nodo de la Europe Enterprise Network en la Comunidad Valenciana. A través de esta red acompañamos a las empresas en su proceso de búsqueda de socios, innovación tecnológica, digitalización, sostenibilidad, resiliencia empresarial, acceso a la financiación, proyectos europeos y el acercamiento de las pymes a las directivas de la Comisión Europea, conectándolas con las oportunidades y socios en más de 60 países. Hoy viajamos a un país fascinante, entre Europa y Asia, entre el pasado otomano y el futuro digital. Un territorio en transformación, con una economía vibrante, joven y llena de oportunidades para las empresas valencianas. Hoy en Destino Clave hablamos de Turquía. Antes de adentrarnos en este mercado, queremos recordar que este podcast ha sido cofinanciado por el Programa de la Red Europea de Empresas, impulsado por la Comisión Europea. Cámara Valencia, como socio del consorcio SEIMED, forma parte de este nodo de la Enterprise Europe Network en Comunidad Valenciana. A través de esta red, los asesores acompañamos a las empresas en su proceso de búsqueda de socios, internacionalización, innovación tecnológica, digitalización, sostenibilidad, resiliencia empresarial, acceso a financiación, proyectos europeos y sobre todo el acercamiento de las pymes a las directivas de la Comisión Europea, conectándolas con oportunidades y socios de más de 60 países, incluyendo por supuesto Turquía. En el episodio de hoy contamos, como siempre, con la colaboración de nuestros amigos del orden mundial. Aquí estamos. Que nos aportarán una perspectiva geopolítica sobre el país y sus relaciones con España. Y, como no, mi compañera de viaje del área internacional, María. Hola, ¿qué tal? Que se centrará en explicarnos por qué Turquía debe de estar en el radar de empresas de nuestra comunidad y, sobre todo, de la provincia de Valencia. Bienvenidos, Eduardo y María. Vamos allá. Luz. Vamos allá. Empezamos poniendo un poco de contexto, porque Turquía es clave para nosotros por algo. Es un país con más de 85 millones de habitantes, una economía que roza los 1,12 billones de dólares y que a pesar de los vaivenes sigue creciendo. Y sigue creciendo porque hay reformas, hay inversiones y aunque ha atravesado momentos muy complicados, podemos hablar de una inflación que superó el 50% en 2024. Wow. Hoy la situación se está estabilizando. El Banco Central ha empezado a reducir esos tipos de interés y la previsión de inflación para finales de este año, de 2025, ya está por debajo del 30%, aunque para nosotros como europeos obviamente nos sigue pareciendo una locura. En materia de inversión hay que tener en mente que Turquía cuenta con empresas muy potentes que operan a nivel internacional, desde la que conocemos todos, ¿no? Turkish Airlines, hasta Aselsan, del sector de la defensa, y se encuentra trabajando también en acuerdos con empresas como Boeing. Wow, y atención a este dato. Turquía fue uno de los 2 únicos países de la OCDE que aumentó su producción durante la pandemia en 2020, junto a China. Eso habla de una resiliencia poco común. O sea, yo reconozco que en este capítulo me tengo que contener mucho porque es un país que me gusta bastante, lo conozco y, o sea, cuando me planteasteis que íbamos a hablar de él dije, es que es normal porque estamos hablando de los 2 extremos del Mediterráneo. Comunidad Valenciana y cualquier zona de Turquía tienen que tener relación, además es un país que se asemeja muchísimo a nivel social y la forma de entender las relaciones son muy similares turcos y españoles. Y luego, más allá de eso, en el aspecto más de política internacional y de geopolítica, tenemos mucho que aprender de Turquía porque es un país que ha entendido desde hace ya tiempo perfectamente el mundo al que vamos. Precisamente porque es un mundo que le viene bien y yo os diría que estaba muy preparada para el orden internacional que tenemos, en el que no hay unas alianzas férreas y tienes que aprender a moverte entre actores que pueden ser contrapuestos. Ahí tiene mucha cintura. Sí, Turquía de repente está sentado Erdogan está sentado con Putin, se te va a hablar con Netanyahu, pero a su vez está hablando con Zelensky o Donald Trump. Tienes ese juego y los turcos lo saben manejar. Además, pese a que ha habido muchas décadas en las que ha mirado a Europa, durante los distintos gobiernos de Erdogan, Turquía ha cambiado su estrategia y ha dejado de mirar solo a los europeos, que era lo que la élite aspiraba, para mirar a otras regiones. Y esto tiene que ver con algo que se conoce como la profundidad estratégica,
que es una visión de política exterior que tienen los turcos, ¿vale? Ellos conciben que en la política exterior la diplomacia no tiene que basarse simplemente en unas relaciones diplomáticas y ya está, sino que se pueden explotar lazos más profundos que ayuden a ganar influencia y poder internacional. Por eso miran a antiguas zonas otomanas, todo lo que viene a ser el Levante, también la cuenca mediterránea, se conciben de hecho como un poder mediterráneo, solo que en vez de luchar con los españoles como antaño en Lepanto, pues entienden que somos una potencia de la región y que por lo tanto tenemos que mantener una relación. Compartimos un pasado común, para bien o para mal, pero es un pasado, ¿no? Y por otro lado, debemos entender que Turquía ha vivido un crecimiento industrial tremendo en las últimas décadas. Y es verdad que lo ha dicho María, su economía es muy inestable, tiene una situación interna bastante delicada, pero el país está desarrollando industrias muy punteras, sobre todo en el ámbito de la defensa. Y a lo largo de la historia lo que nos enseñan es que cuando un país potencia sus industrias en materia de seguridad y defensa, acaba teniendo una repercusión en el ámbito tecnológico. Y además, por ejemplo, he traído un mapa para que veamos... Hay mapa. Sí, yo siempre traigo un mapa, porque hay otro aspecto importante y es cómo Turquía, y para las empresas valencianas va a ser muy importante, cómo Turquía está desarrollando el interior del país. En este mapa, si os fijáis, vemos que las zonas económicas, ahí hay unos círculos en el estrecho del Bósforo, en la zona de Çanakkale, las zonas costeras, la ciudad de Esmirna, han sido tradicionalmente los que han tenido el peso económico del país. ¿Qué ocurre? Que en los últimos gobiernos turcos, en concreto el de Erdogan, ha ido desarrollando el interior del país y no es casual porque son zonas muy importantes a nivel electoral para el partido de Erdogan, el AKP, y por lo tanto tienen que ir desarrollando ciudades en la península de Anatolia. Esto ya se vio a nivel de edificaciones en los 80, pero ahora ha habido un resurgir. Y además hay algo muy importante y muchísimos empresarios de éxito en Turquía ahora, en las ciudades también, o empresarios que han tenido éxito en Europa, vienen de Anatolia. Son lo que se conoce como los tigres asiáticos, los tigres de Anatolia, me he ido un poco más lejos con los tigres asiáticos, son los tigres de Anatolia que se vieron favorecidos por el crecimiento del partido de Erdogan y se abrieron al mundo. Como no podían conquistar Turquía, miraron fuera para traer productos, llevar los suyos y crecer. Entonces, son unas empresas y una mentalidad de empresarios muy acostumbrados a establecer negocios y a comerciar. Y eso es una oportunidad tremenda. No, hombre, por supuesto, son comerciantes, ¿no? Claro. Por naturaleza. De hecho, bueno, siempre cuando tenemos Turquía encima de la mesa, pues viene esa doble disyuntiva, ¿no? De mercado proveedor, mercado cliente. Pero bueno, vamos a enfocarlo desde mercado cliente. Para la Comunidad Valenciana es cierto que Turquía no es un mercado emergente, sino que es un mercado consolidado. Exacto, y es que en 2024 exportamos por valor de 886 millones de euros, lo que supuso un incremento del 2,8%. Es verdad que las importaciones crecieron aún más, 1.171 millones de euros, un 6,4 más. Vamos a traducir estos datos. Somos su noveno cliente y su sexto proveedor. O sea que podemos hablar más de país proveedor que de cliente por el momento. Además, más de 1.180 empresas valencianas exportan regularmente a Turquía. Joder, regulares ya están consolidadas. Correcto, en ese mercado, son empresas que ya exportan Vale. de una forma continua y que no es puntual, ¿no? Exactamente. 1.150 no está nada mal. Exactamente. También hay 3.150 que importan productos, ¿no? Y desde la provincia de Valencia esas exportaciones superaron los 590 millones en 2024. Claro, pero ahí nuestra balanza comercial de momento es negativa. Es lo que hablábamos anteriormente. Puede verse como un problema porque esto implica dependencia en ciertos materiales. No obstante, hay que poner un poquito de contexto. Hablamos de que la Unión Europea y Turquía tienen una unión aduanera que nos favorece. También la devaluación de la lira turca en estos últimos años hace de Turquía un proveedor que es confiable, que es cercano y sobre todo que es rentable, especialmente considerando las disrupciones de las cadenas globales que hemos vivido en los últimos años y la incertidumbre liderada por Trump. Es que esto que dice María es clave porque, uno, tienen unos estándares más homogeneizados con los europeos y luego, a nivel internacional, cuando yo os decía que estaba preparado Turquía es porque a nivel global se está viviendo un proceso de regionalización.
Es decir, ya no vamos hacia un mundo en el que la cadena de valor está tan globalizada, sino que la tendencia es más proteccionista, la inestabilidad lo que hace es que los países trasladen sus fábricas a puntos más cercanos a sus mercados para evitar los vaivenes. Lo hemos visto con el Mar Rojo o las crisis en Suez. Es decir, las empresas valencianas lo habéis tenido lo hemos sufrido. ¿Qué pasa? Que aquí Turquía es un punto estratégico y esto está usándolo a su favor, la geografía y también el potencial industrial que tiene. Y un ejemplo muy, muy interesante que además tiene también relación con España es el de las fábricas de BYD. El Build Your Dreams, ¿no? Build Your Dreams, exactamente. ¿Qué pasa? Que la han establecido en Turquía. Esto va a convertir a Turquía en un enclave estratégico para la entrada de la marca china a Europa, puenteando las barreras comerciales que se están encontrando de la UE, que España también se está postulando pues como otra buena opción para crear una fábrica de la marca, lo que al final es verdad que haría que las relaciones entre Turquía y España fueran más estrechas, pero también dejaría claro que somos dos competidores para saltar al mercado europeo. Ahí es. Desde luego, bueno, y ahí es donde nos sumergimos en esta parte de sectores, ¿no? Para poder desgranar y poder entender mejor las oportunidades, vamos a ir, fragmentándolo, ¿no? De manera que veamos dónde están esas oportunidades tangibles. Empezamos con ese sector clave para cualquier economía industrial, como estamos comentando, que serían los bienes de equipo. Turquía, además de la implantación de estas nuevas fábricas, pues todo esto lo que hace es ese conocimiento del know-how y sobre todo esa modernización y nuevas oportunidades para nosotros. Y es que Turquía está invirtiendo muy fuerte en transporte, en energía y en digitalización industrial. Y todo ello ha disparado la demanda de maquinaria, de equipos eléctricos, transformadores o sistemas de automatización. Y de hecho, en 2024 la Comunidad Valenciana exportó por un valor de más de 63 millones de euros solamente en maquinaria y aparatos mecánicos a Turquía. Y esto supuso un crecimiento del 66% respecto al año anterior. Y si añadimos los materiales eléctricos es que hablamos de 120 millones de euros. ¿Tenemos empresas valencianas presentes? Sí, varias. Te puedo mencionar ahora mismo al equipo IBI con sede en Valencia, que desarrolla maquinaria industrial avanzada, o Guztec Polymers, también valenciana, que fabrica transformadores y componentes eléctricos, lo que mencionábamos. Claro, y es que aquí, por añadir una cosa, también hay algo interesante. No tenemos que pensar, como lo hemos dicho antes, en Turquía se tiende a pensar como Estambul o Ankara. O sea, Estambul al final es que tiene mucho peso. Pero el país está desarrollando mucho en ciudades del interior y también en la zona oriental, en la que está próxima con Siria, con la zona de Armenia, el Mar Negro. Esto supone que hay mucho potencial para que empresas constructoras valencianas o empresas que producen componentes relacionados con todo este tema de infraestructuras, construcción, pues para que establezcan alianzas con empresas turcas, ¿no? Y también empresas especializadas en puertos o en desarrollo de ese tipo de infraestructuras, porque, por ejemplo, en Turquía llevan años, y parece que ya va para adelante, intentando crear o construir el canal de Estambul, que es un canal alternativo al estrecho del Bósforo para llevar mercancías. Y claro, ese canal no es simplemente un rollo canal de Panamá y ya está. Estratégico. Claro, aparte de estratégico, va acompañado de todo un desarrollo urbanístico alrededor de esa zona. Claro, Valencia tiene uno de los puertos más importantes del Mediterráneo. Ahí tendrá también algo que aportar. Y luego, otro tema del que estar pendientes son los proyectos de construcción que tienen las empresas turcas en el extranjero. Porque tiene muchísimas relaciones económicas y diplomáticas con países de Oriente Próximo, del Cuerno de África. Somalia es un aliado estratégico para Turquía, también con países como Indonesia, por ejemplo, por los lazos islámicos. Entonces hay muchísimas oportunidades para establecer a lo mejor alianzas, joint ventures con empresas turcas y dar el salto ahí. Pero es verdad que, como habéis dicho, es una hoja de doble filo. Porque también puede ser competidores. Claro, en algunos mercados lo es. Y de hecho, hablando de esta parte de motor económico, como ya hemos comentado con el caso de BYD, el sector del automóvil sigue siendo uno de los sectores más potentes y más importantes. Y es que hay que destacar que es el 13º fabricante mundial de coches. El país se ha convertido en un centro clave de producción en Europa y Oriente Medio, y en 2024 la Comunidad Valenciana exportó casi 90 millones de euros en automóviles y componentes a Turquía.
aunque bajaron las ventas de vehículos terminados, creció la de componentes, motores, bombas y piezas técnicas, que son precisamente el fuerte de nuestra industria auxiliar. Desde luego que es curioso cómo Comunidad Valenciana y Turquía se complementan formando parte de esas industrias auxiliares de los sectores claves para cada economía. Y por ello hay empresas valencianas presentes en este sector en Turquía. Por ejemplo, podemos hablar de Fundiciones Balaguer, que suministra piezas metálicas de alta resistencia, o también, la empresa Dasher, que al final, aunque no es valenciana, tiene una importante sede en nuestra ciudad y opera en logística y transporte para automoción. Y es que esto va a ir a más porque Turquía se perfila como uno de los puntos donde países como China van a empezar a establecer sus fábricas de ensamblaje, por lo que os decía. Entonces, esto probablemente la tendencia va a ir a más. Claro, y un país con tanta producción al final necesita socios que aseguren el suministro y la innovación. Hay un sector que es transversal y que a veces, no lo podemos percibir, pero evidentemente el sector químico o el sector del plástico tiene mucho que decir en la industria de automóvil, y hablamos desde envases, pigmentos, productos de limpieza, cosmética, en fin, Turquía cada vez demanda más este tipo de producto y de material. Así es, Luz. Turquía tiene una industria química muy desarrollada, pero depende mucho de las importaciones. Desde la Comunidad Valenciana exportamos a Turquía más de 27 millones de euros en productos plásticos y 14 millones en abonos, pigmentos, con un crecimiento notable en 2024. Bueno, parece un abanico muy amplio, hablamos de que va desde industria hasta el consumo diario, ¿no? Exacto, de nuevo podemos hablar, por suerte, de empresas valencianas implantadas. Podemos hablar de Plásticos Erún, del área de Alcoy, con soluciones de inyección y reciclado industrial, ¿no? Y esta empresa es un poco el reflejo de esa combinación de innovación y sostenibilidad que Turquía está buscando en estos sectores en los que se busca más la calidad o ese valor añadido. Y otro que también sale siempre en las quinielas y que lo tenemos ahí por bandera es el sector Hábitat Construcción, incluso Contract, que hablamos de mobiliario, textil, cerámica, con toda esa mezcla de tradición y modernidad, donde estos productos pueden encajar a la perfección, ¿no? Claro, y es que con este sector podríamos decir que jugamos en casa, ¿no? Turquía tiene una clase media que ha ido creciendo en las últimas décadas y un gran dinamismo en la construcción, en parte como consecuencia del terremoto que vivió a principios de 2023, que lo ha llevado a la reconstrucción de muchas infraestructuras, viviendas, etcétera, ¿no? Y esto ha impulsado la demanda de productos relacionados con el hábitat, decoración, hogar, materiales de diseño, y por ello en 2024 podemos ver que la Comunidad Valenciana exportó casi 80 millones de euros en calzado y más de 13 millones de productos cerámicos a Turquía. Es cierto que ante las adversidades, oportunidades, ¿no? Y desde luego que hablamos un mercado donde tanto el diseño y la calidad de ese Made in Spain tienen una buena reputación. Ello, junto con un importante sector inmobiliario, impulsa la demanda de materiales de interiorismo y mobiliario en el mercado turco. ¿Empresas implantadas? Sí, también podemos decir, en este caso es Smart Glass Itaca, con soluciones cerámicas y pigmentos que están en Turquía, ¿no? También podemos hablar de Porcelanosa, que creo que la vamos a repetir en otros mercados, ¿no? Seguro. Es el caso de una empresa que tiene socios, distribuidores locales, tiendas en prácticamente todos los mercados de los que vamos a hablar. Y es que además mencionáis el tema del hábitat y la relación que siempre decimos que tiene con el turismo. Toda la costa del Mar Negro turca está viviendo unos proyectos de desarrollo turístico tremendos, igual que la costa licia y la costa del Egeo en Turquía, porque además se ha convertido en una muy buena alternativa para, por ejemplo, turismo ruso que no puede ir a Europa. Muchísimos alemanes históricamente, en vez de viajar a la cuenca mediterránea, se van a la costa licia, al Egeo en Turquía, a la zona de Antalya. Entonces, Turquía también ha pegado un acelero muy fuerte al turismo y, de hecho, ahora están bajando mucho los precios para competir. Ahí, de nuevo, es un competidor muy importante. No, y tanto. Y su aeropuerto como hub logístico. Sí, las conexiones que hay bueno, es que, de hecho, el aeropuerto de Estambul es el que más conexiones internacionales tiene. Es claro, uno de los que mundo. yo te diría, mira, no me voy a jugar la mano, pero si no es el primero, el segundo. Sí, supera a Londres Heathrow de sobra, porque se han convertido en un punto estratégico. Pero es que además las infraestructuras que tienen en el aeropuerto son impresionantes. Y bueno, pues como han invertido, ¿no? Y ellos han sabido jugar muy bien con la Capadocia,
pero a partir de ahí están diversificando más. Es que no es solo Capadocia, sino que aprovechan también otras regiones y el turismo está creciendo mucho en Turquía. Totalmente. Y bueno, está claro que el Valencian Style tiene ese sitio en el mercado turco. Entramos ahora también en otro que tiene mucho peso industrial, como es el sector metalúrgico. Hablamos de fundiciones, laminados, manufacturas de aluminio y acero, y es un país, Turquía, donde el metal mueve la economía. Justo lo que has dicho. Turquía tiene una potente industria metalúrgica y es un gran productor de acero, pero sigue dependiendo de la importación de materiales de alta calidad. Solo en 2024 las fundiciones de hierro y acero representaron más de 48 millones de euros en importaciones valencianas, mientras que las exportaciones desde la comunidad superaron los 111 millones de euros. O sea que es un flujo activo, ¿no? Bidireccionalmente. Como decíamos antes, demuestra la complementariedad entre ambas economías, ¿no? Concretamente, Turquía demanda laminados, manufacturas de aluminio, transformadores eléctricos, grifería, tubos, precisamente áreas donde la Comunidad Valenciana pues tiene esa tecnología, ese know-how. Y aquí te puedo hablar de la empresa valenciana Blumac, que suministra componentes industriales para maquinaria pesada y que de nuevo se encuentra implantada en el mercado turco. Nos encantan los casos de éxito. Ay, hay que estar orgullosos, desde luego. Y llegamos al último sector, pero no por ello el menos importante. Combustibles y energía. Punto caliente, ¿no? Donde Turquía, claro, está en una plena transformación energética, y eso podría abrir esas vías de colaboración con nuestras empresas. Sí, porque al final Turquía depende en gran medida de la importación de energía. Por ello, las empresas valencianas tienen oportunidades muy concretas. Podemos hablar de aceites minerales, combustibles refinados, componentes para energía eléctrica y renovable. Solo la Comunidad Valenciana exporta a Turquía más de 95 millones de euros en aceites de petróleo el año pasado, lo que le convierte en una de las principales partidas energéticas de venta al país. Bueno, ahí es donde nos quitamos un poco esos estigmas de que el sector energético no solo implica el petróleo, claro, sino que hablamos de innovación, tecnología sostenible, y hace nada escuchamos un episodio vuestro de España, un nuevo hub energético. Y ahí yo te digo que los turcos tienen mucho que aprender y por fortuna para las empresas valencianas, nosotros mucho que enseñarles, porque Turquía también se postula como, no sé si un hub como tal al estilo español, pero sí un punto de paso de muchas energías, y por lo tanto irán desarrollando infraestructuras para el tratamiento de algunas de esas energías, pues de crudo, de gas, pero España se ha convertido en un hub energético, y Turquía, con los cambios geopolíticos que ha habido en estos últimos años, estamos viendo cómo ha desarrollado muchas infraestructuras para traer petróleo o sea, petróleo, sobre todo, y gas a la Unión Europea, evitando la ruta rusa. Entonces, yo creo que ahí también hay muchas alianzas, y luego, por supuesto, Turquía no tiene muchas reservas petroleras. Bueno, están las disputas con Chipre, pero que tienen mucho que aprender de España, y podemos establecer buenas alianzas con ellos, seguro. Desde luego. Bueno, hacemos un stand-by, ¿no? Porque Turquía da mucho de sí, y por hoy cerramos este recorrido por Turquía, un país que combina historia, modernización y grandes oportunidades para nuestras empresas. Muchísimas gracias, Eduardo, como ya haremos siempre. Un segundo capítulo de Turquía. Estoy segura, por ayudarnos a entender este contexto geopolítico, y sobre todo también a María, como no. Gracias a vosotros. Por mostrarnos cómo las empresas en nuestra comunidad pueden aprovechar este mercado en expansión. ¿Y cómo más podemos hacerlo? Pues evidentemente acompañados de la Red Europea de Empresas ENSIMED, en la que se integra el área internacional de Cámara Valencia. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos acompañando a las empresas en este camino y en este challenge, ¿no? En este reto hacia la internacionalización, la innovación y la sostenibilidad, colaborando con un mercado como puede ser Turquía, para crear esas conexiones entre empresas valencianas y turcas. Así que, bueno, a quien nos escucha, como siempre, gracias por acompañarnos en esta aventura, y nos volvemos a encontrar muy pronto en Destino Clave. Desde la Red Europea de Empresas ENSIMED, en la que se integra el área internacional de Cámara Valencia, acompañamos a las empresas valencianas en su camino hacia la internacionalización, la innovación y la sostenibilidad. Solicita tu cita con nuestro asesor SEIMED. What is the Enterprise Europe Network? We are the world's largest support network for small and medium enterprises with international ambitions. You can reach us in more than 40 countries worldwide through our 450+ network partners. How can we help you?
We offer free tailored support services for companies, startups, and scale-ups. We guide companies towards more sustainable business models. We bring your innovative ideas to commercial success and build up your business resilience to future challenges such as supply chain disruptions. We enable businesses to benefit from the opportunities of the EU single market. We tailor digital solutions to your business's needs. We ensure businesses are able to access the right sources of finance and help them access international markets in Europe and beyond. We introduce companies to the right business partners and provide them with customized advice on EU rules and intellectual property tools. Thanks to our expertise every single day. More than 835 businesses received help to innovate and grow internationally. Over 525 companies have benefited from specialized guidance and training sessions. More than 112 businesses have taken advantage of our expert advice. And at least 5 companies have entered partnership agreements. And we have a 92% satisfaction rate. Will you be the next one? The Enterprise Europe Network can help. Enterprise Europe Network, 15 years supporting businesses with international ambitions.